Históricamente, para las mujeres, vida cotidiana y vida privada fueron sinónimos. Ese fue el punto de partida hace 200 años. No es exagerado decir que a lo largo de los tiempos las mujeres han sido rehenes de sus sociedades. El orden patriarcal les asignó la tarea sacramental que parecía connatural a las mujeres de cuidar la prole, asistir al marido, ser el ángel del hogar. El ángel del hogar reveló, sobre todo en el siglo XIX, la condición femenina por antonomasia. Se trataba de un resguardo elemental para su condición natural. Las mujeres no se podían contaminar con los horrores de la vida pública. En la sociedad del siglo XIX, el destino de las mujeres era el matrimonio, y su identidad dependía de con quién se casaran. Esta era la norma, pero no siempre se cumplía. Un ejemplo son las mujeres cautivas por el indio. La mayoría sufrió el rapto como una tragedia, pero hubo otras que se integraron a las comunidades indígenas. Desde las sucesivas incursiones contra el indio hasta la campaña del general Roca de 1880, rescatar a las cautivas era recuperar un bien. En este caso, puede decirse que muchas fueron raptadas 2 veces, ya que no querían o no podían volver a insertarse en la sociedad blanca. Otro caso que desafió el paradigma tradicional fueron las fortineras. Se llamaba así a la población femenina de las zonas de frontera que acompañaba a las tropas. Blancas, indias y mulatas que muchas veces pasaban de un lado a otro de la frontera con el indio. En La Vuelta del Malón, una de las obras fundamentales de la pintura argentina del siglo XIX, la imagen de la mujer nos interpela en tanto trofeo de guerra, objeto de deseo, mano de obra esclava y vientre apto para la reproducción. Y porque el hombre dice mi mujer, con el mismo tono de voz con que dice mi caballo, mis botas, etcétera, etcétera. La mujer puede tener otra influencia que no sea sobre las ollas, otra misión además de la de las costuras, otro porvenir que no sea hacer el rol de la ropa sucia. Lo que aparece en el álbum Familiar como discurso es el modelo hegemónico moderno de familia, en virtud del cual cada integrante aparece representando un rol. El rol de la mujer es primordialmente el de ser el núcleo de unión de esa familia, el ser el centro del nido, representando los valores morales de esa familia. Otro rol importante, fundamental, es el de madre. Aparece muchas veces casi como una imagen de la Virgen María de la tradición cristiana, sosteniendo al bebé. También aparece al cuidado de los niños, en una actitud educadora. Y por último, acompañando al marido en un rol rector de la conducta del marido. Algo que atraviesa todas las imágenes es el estar en pose, el estar en exhibición, en una conducta pasiva, si se quiere, como a la espera de ser rescatada por el hombre. Las mujeres eran siempre prisioneras, ya fuera del indio que las raptaba o de las instituciones sociales. ¿Quién diablos inventó el matrimonio indisoluble? No creo que esto sea cosa de Dios, se preguntaba Mariquita Sánchez de Thompson en un acto de rebeldía. Las mujeres debían ser rescatadas o raptadas por el hombre. ¿Pero de dónde? Del hogar paterno, de la soltería, de la vida religiosa. El rescate no implicaba liberación. El matrimonio era el vínculo que establecía una relación de dominio de los varones sobre las mujeres. Estas eran consideradas menores de edad ante la ley y no tenían poder sobre sus hijos ni sobre sus bienes.
Los progresos en materia legislativa fueron dándose lentamente. La patria potestad compartida se logró recién en 1985. El matrimonio sigue siendo la norma tradicional, pero los roles entre marido y mujer se fueron flexibilizando. Las separaciones de hecho existieron siempre, pero perdieron su condición de estigma, de marca social. Por otra parte, las mujeres ingresaron al mercado laboral formal, y la dependencia económica dejó de ser un factor determinante. Muchas de ellas pudieron decidir separarse de sus maridos. Hoy, son libres de elegir si desean estar casadas o no y están amparadas por la ley. Para muchas, su vida cotidiana incluye también un rol profesional. Para llegar a este presente, hubo algunas mujeres que se rebelaron contra la sociedad patriarcal. Mariquita Sánchez de Thompson apeló al virrey de Sobremonte para poder casarse con el hombre que amaba. Camila O'Gorman se fugó con el sacerdote Ladislao Gutiérrez, pero fueron capturados y fusilados por el gobierno de Rosas en 1847. La lucha por solucionar ciertas problemáticas que todavía subsisten, como la violencia familiar, también tuvo antecedentes en el pasado. En 1825, una mujer, Encarnación Peñalba, denunció ante un juez de paz que su marido la había golpeado salvajemente porque había llegado tarde a su casa después de misa. Encarnación se había quedado charlando con una amiga. El señor Peñalba fue inmediatamente detenido y esa es la primera denuncia por violencia doméstica de la que se tiene registro en la Argentina. Todavía faltaba mucho tiempo para que se desarrollara esa noción de violencia de género y que implica que todas las mujeres somos conscientes de nuestros derechos en la intimidad. Hasta mediados del siglo XIX, todas las tareas domésticas eran realizadas por esclavos y esclavas. Con la abolición de la esclavitud, fueron las mujeres llegadas de Europa las que ocuparon ese lugar. Esta situación estaba muy mal vista socialmente. Incluso los periódicos socialistas recomendaban que el ama de casa debía mantenerse dentro del ámbito hogareño, ocuparse de su marido, de sus hijos y mantener el orden doméstico. El trabajo de las mujeres tenía, y aún tiene, características particulares. Era invisible, muchas veces ni siquiera era considerado trabajo ya que no generaba dinero, y era cíclico. Las mismas tareas se repetían día tras día. Pero a diferencia del trabajo masculino, que podía ser igualmente rutinario, el ascenso para el ama de casa no existía. El que ascendía o descendía era el varón, proveedor de dinero. El estereotipo tradicional de las mujeres amas de casa, que funciona como contrapartida del marido que progresa, convive hasta hoy, o se superpone, con el de las mujeres profesionales. Actualmente, las mujeres profesionales pueden delegar las tareas del hogar, pero siempre en otras mujeres, como la empleada doméstica. Es decir, el género las une, pero la clase las separa. Si bien el varón asumió en algunos casos partes de las tareas de la casa, en última instancia suelen ser las mujeres las responsables del funcionamiento del hogar. Ay, vos sabés, cuando uno volvía de trabajar, cansada, y todavía tenías que pensar que el menú de balanceado, que si el pediatra había dicho que no podía, que ya comieron salchichas ayer, ¿qué les doy de comer? Y tengo que pasar por... ¡Ay, qué horror! Y entonces, el tono era ese, entre mi nuera y yo. Entonces Nicolás dejó el sándwich y nos miró y dijo, es difícil ser mujer. Y yo dije, ¡qué frase! ¡Qué maravilla! Antes de ganar el espacio público, las mujeres lo integraban a sus casas. No intentaron ocupar el puesto del varón, sino tomar por completo el que les pertenecía. A principios del siglo XX, el ámbito tradicional del hogar estaba en crisis para muchas mujeres.
Las condiciones de vida en las ciudades eran muy precarias y buena parte de la población vivía hacinada en conventillos. En 1907 se desató en Buenos Aires la huelga de inquilinos, reclamando una rebaja del 30% de los alquileres. Muchas mujeres se resistieron a abandonar sus casas y se enfrentaron con la policía. Entre las participantes más activas de la huelga se destacaron Virginia Volten y Juana Rouco Buela, militantes feministas y miembros de la Fora, la central obrera que nucleaba militantes comunistas y anarquistas. Estas primeras agrupaciones feministas fueron violentamente reprimidas durante la década de los 30, pero otros grupos de mujeres intelectuales comenzaron a organizarse. Entre ellas estaban Victoria Ocampo y María Rosa Oliver, que reclamaban por la patria potestad compartida y el voto femenino. Hacia 1935, arremetieron contra los pocos derechos obtenidos hasta la fecha. El nuevo panorama era pavoroso. Esta reforma del código, ideado por un grupo de grandes señores de las leyes, fue combatida por unas cuantas mujeres, yo entre ellas. Con todo ardor conseguimos anularla. Siempre he seguido protestando contra la infame ley de la patria potestad, pese a que no tengo hijos. Si pensamos cuál es el momento que podemos marcar como surgimiento del feminismo en la Argentina, tendríamos que pensar en las mujeres inmigrantes, en las feministas anarquistas y socialistas que vinieron a fines del siglo XIX, ya con un movimiento europeo comprometido incluso con el movimiento obrero, una forma del feminismo que era poco habitual y que después se fue perdiendo porque frente a estas mujeres populares que tenían la experiencia del trabajo, de la vida doméstica, lo que fue después un feminismo más ilustrado, el feminismo de Victoria Ocampo, de María Rosa Oliver, el tipo de agrupaciones que se daban eran de mujeres que, estando emancipadas en muchos sentidos por ser mujeres ilustradas, por ser mujeres con capacidad económica, sin embargo todavía la ley le restringía todos los derechos, las trataba como menores de edad, como personas bajo tutela que no tenían autonomía ninguna, no podían ni administrar sus bienes, ni votar, ni siquiera muchas veces ingresar con reconocimiento al mundo académico. Esa diversificación de un feminismo popular y un feminismo ilustrado es algo que todavía ahora en el feminismo contemporáneo cuesta un poco suturar, cuesta un poco reconciliar. Según el Código Civil vigente, redactado por Dalmacio Vélez Arfiel, las mujeres eran consideradas menores de edad. Necesitaban la aprobación de un varón, ya fuera el padre o el marido, para acceder a la educación, para administrar sus bienes o para iniciar un juicio o testificar en él. Esta situación se modificó recién en 1926 y representó un avance parcial. Permitía que las mujeres estudiaran, ejercieran una profesión, comerciaran, intervinieran en pleitos judiciales y administraran sus bienes previos al matrimonio sin autorización del marido. La patria potestad, la administración de los bienes matrimoniales y la fijación del domicilio conyugal seguían dependiendo del varón. Faltaba un largo trecho por recorrer hacia la igualdad. El voto femenino debería esperar 2 décadas más, hasta 1947. Última esperanza, por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. La maternidad como rol tradicional de las mujeres no perdió vigencia y conservó su fuerza a través de todos los cambios sociales del siglo XX. Así, existen las madres de Plaza de Mayo, las madres del dolor y las madres contra el Paco, entre otras. En los años 90, las mujeres hicieron un uso consciente del poder que tienen cada vez que ocupan el espacio público. Asumieron un rol protagónico en la defensa de sus fuentes de trabajo y el bienestar de sus familias. De acuerdo a la situación, utilizaron distintos mecanismos. Se organizaron en cooperativas y cortaron rutas, soportaron de manera pacífica los intentos de represión y defendieron sus derechos con todas las herramientas legales a su disposición. Consciente, ¿no? de las cosas que han pasado, de las muertes, de los golpes, todo, pero cuando a uno le aprieta el zapato, ¿qué va a hacer? Tiene que salir.
tiene que defender, ¿no es así? Yo prefiero morirme antes que sentarme a esperar a morirme de hambre. Si nos dejamos poner el pie encima ahora, mañana nos van a matar y vamos a quedarnos. Y los hijos tienen que salir adelante. Y no hay que resignarse nunca. A ser pobre nunca hay que resignarse. A principios del siglo XXI, la idea del ángel del hogar quedó definitivamente atrás. En estos 200 años, las mujeres ocuparon espacios y roles impensados en 1810. Fue un proceso largo y de lucha constante. Hoy, la vida cotidiana de las mujeres es completamente diferente a la de hace 200 años. La equidad entre varones y mujeres no termina de lograrse en los hechos y queda un largo camino por recorrer.